Somos el grupo GG, vamos a exponer CTL y CTL asterisco. Ese es todos los temas que vamos a tocar. Empezando con el lineal versus tiempo de ramificación. En el tiempo lineal, las propiedades sobre todos los caminos en el estado S, siempre que bar phi va a satisfacer el estado S, eso se va a cumplir si para todas las rutas que comiencen en el estado S. Bar phi se mantiene para todos los instantes del tiempo, siempre o globalmente. Tiempo de ramificación. Las propiedades son sobre todos o algunos caminos que comiencen en el estado S. Acá, para todo que siempre se cumpla bar phi, va a satisfacer a S. Si para todos los caminos que comienzan en S, bar phi se va a mantener globalmente en el camino. Acá va a existir siempre una bar phi que va a satisfacer a S si para algún camino que comience en S, bar phi mantiene globalmente en el camino. La semántica basada en una noción ramificada del tiempo es un árbol de estados que se obtiene desplegando un sistema de transición. Se va a explicar más adelante. En un instante de tiempo puede tener varios sucesos para los siguientes instantes de tiempo. Tiempo lineal. Uno solo vive un futuro. Tiempo de ramificación. Uno tiene muchos posibles futuros. Expresividad. Incomparable. Hay propiedades lineales que no pueden ser declaradas como propiedades de ramificación, y a su vez hay propiedades de ramificación que no pueden ser declaradas como propiedades lineales. Acá a la izquierda tenemos un sistema de transición, y desdoblándola podemos obtener un árbol, donde va a tener todos los caminos posibles, y es un árbol infinito. Lógica de un árbol computacional. Las fórmulas de estado que contienen cuantificadores de trayecto. La proposición atómica A pertenece al conjunto de proposiciones atómicas. Conexiones booleanas. La negación de bar phi y la bar phi junto con sí. Existe una trayectoria satisfaciendo bar phi. Va a ser existe bar phi o e bar phi. Todas las trayectorias satisfacen a bar phi, a bar phi o para todo bar phi. Esos son los símbolos. Fórmulas de rutas que contienen operadores temporales. Siguiente de bar phi, representado por una X bar phi o bar phi, que viene a ser un círculo más o menos grande. Bar phi hasta psi, representado por bar phi u psi. En una trayectoria de las fórmulas CTL, las fórmulas del estado se alternan. Operadores derivados. Potencialmente, bar phi existe en un futuro, se va a cumplir bar phi, que va a ser igual a existe el primer componente hasta el segundo, y el primer componente acá va a ser siempre true, hasta bar phi. Inevitablemente, bar phi. Para todo, en un futuro que se cumpla bar phi, va a ser igual a para todo, true hasta bar phi. Posiblemente siempre bar phi. Existe siempre un bar phi para todo, va a ser representado como negación de para todo en un futuro, negación de bar phi. Inevitablemente bar phi. Para todo que siempre exista, que siempre se cumpla bar phi, va a ser igual a la negación de existe en un futuro, negación de bar phi. Los operadores. Los operadores básicos son EX, que existe un siguiente, EG, que existe siempre, y EU, que existe desde un punto 1 hasta un punto 2. Operadores derivados. AX, que para todo siguiente de bar phi va a equivaler a la negación de existe un siguiente de la negación de bar phi. Eso quiere decir que no va a existir un siguiente donde no exista bar phi. EF, que existe un futuro bar phi, va a ser igual a existe un camino
desde donde siempre se va a cumplir hasta llegar a bar phi. AG bar phi, para todo que siempre se cumpla bar phi, no va a existir en un futuro uno donde no se cumpla bar phi. AF bar phi, que es para todo futuro donde se cumpla bar phi, va a ser igual o equivalente a donde no va a existir siempre la negación de bar phi. Algunas fórmulas típicas de CTL. Por ejemplo, es posible llegar a un estado desde inicio, pero aún no en listo. Esto se transfiere a CTL como posiblemente en algún estado futuro, inicio, y no tenemos estado inicio y no listo. Si se produce una petición, entonces finalmente será reconocida. Esto que es en CTL, formalizándolo, sería: inevitablemente ocurre en todos los estados futuros que si una petición se obtiene, en algún momento va a ocurrir de que se va a reconocer esta petición. Listo se mantiene en cada ruta. Nos dice que inevitablemente en todos los estados futuros, en algún momento va a ocurrir que esté listo. Y de cualquier estado posible es posible reiniciar. En cualquier estado futuro, inevitablemente en cualquier estado futuro se va a poder reiniciar. Semántica de fórmula de estados. Tenemos la fórmula phi que satisface un estado S si y solo si la fórmula phi se mantiene en el estado S. Por ejemplo, si A satisface a S, si y solo si A pertenece al conjunto de estados L. La negación de phi no satisface a S si y solo si phi satisface a S y esta es negada. Phi y si satisfacen a S si y solo si phi satisface a S y si satisface a S. Para algún phi, o existe algún phi que satisface a S si y solo si ese phi satisface a la ruta pi, a la trayectoria pi, para alguna trayectoria pi desde S. Y para todas las fórmulas phi que satisfacen a S si y solo si phi satisface a la trayectoria pi, para todas las trayectorias pi desde S. Semántica de fórmula de trayectoria. La satisfacibilidad de una fórmula CTL phi en un modelo M compuesto por un conjunto de estados u transiciones entre estados y un conjunto de propiedades atómicas que son ciertas en el estado S, a partir de un estado S que pertenece a un modelo M, una fórmula phi satisface a S se define como sigue. Si y solo si todos los caminos que comienzan en S se cumple la propiedad phi hasta que se alcanza un estado en el que se cumple si. Si y solo si en algún camino se comienza en S, se cumple la propiedad phi hasta que se alcanza un estado en el que se cumple si. Bueno, ahora vemos un ejemplo. Consideramos el modelo M representado por el siguiente sistema de transición, donde se verifica que P y Q satisfacen a S sub 0 en el modelo M. La negación de R satisface al estado S sub 0 en el modelo M, y todas las entradas que sean verdaderas satisfacen al estado S sub 0. Otra sería que posiblemente ocurre en algún estado posible donde se encuentren Q y R que satisfacen al estado S sub 0. Ahora la parte 2. Equivalencia de la fórmula LTL y CTL. Las fórmulas CTL phi y la fórmula LTL bar phi son equivalentes, denotadas por una equivalencia de phi
equivalente a var phi. Sea phi una fórmula CTL y var phi una fórmula LTL obtenida eliminando todos los cuantificadores de trayectoria en phi. ¿Qué nos quiere decir? Que si eliminamos todos los cuantificadores en las fórmulas CTL, obtenemos todas las fórmulas de LTL. LTL y CTL no son comparables. Algunas fórmulas LTL no se pueden expresar en CTL. Por ejemplo, FGA, F de A y XA. Entonces, las funciones de LTL de en un futuro siempre va a existir A no se puede expresar en CTL. Algunas fórmulas CTL no se pueden expresar en LTL. Estas son las fórmulas amplias que tenemos en CTL, como son para todo futuro que siempre se va a repetir A, o la de abajo que también podemos ver que es la para todo futuro que exista un A y que exista un siguiente A tampoco, y la fórmula final que es no, que existe en un futuro siempre que exista un A. Comparación de LTL y CTL. Tenemos aquí dos fórmulas, que una es en un futuro existe que un futuro A y un siguiente A, y para todos en un futuro A y para todo un siguiente A. En este caso podemos ver que en el estado inicial S0 existe un futuro de A que existe un siguiente de A, y lo contrario, ¿no? Que en un futuro en CTL, en un futuro siguiente que existe un A y un siguiente de A, no se va a cumplir por el bucle que tenemos al final, como podemos ver en el contraejemplo, que empieza en S0, S1, y en el nodo de la izquierda, que es el S2, no cumple que exista un A en todos los siguientes futuros. Otra comparación de LTL y CTL para todo futuro siempre va a existir un A. Es distinto que en un futuro siempre exista A. Eso lo podemos ver en el nodo inicial, tenemos, ¿no?, que siempre se cumple. En el caso del CTL siempre se va a cumplir que en un futuro siempre exista un A. Y en la segunda parte tenemos que un estado inicial, en un futuro no exista un A, que es el segundo nodo que tenemos a la izquierda. Otra comparación que tenemos que es que para todos siempre se va a existir en algún futuro un A, y en la otra parte tenemos que siempre en un futuro exista A. En este caso, tomando el estado inicial, tenemos que no siempre va a existir en un futuro A en el mismo nodo tenemos un bucle, entonces no existe un A siempre. En el otro caso tenemos que para todos existe en un futuro A, que tenemos el S1 al lado izquierdo, que se marca con azul, que es un bucle que siempre va a existir un A. Para concluir con la exposición se va a tratar lo que es CTL estrella. Una extensión de CTL propuesta por Emerson y Halpern llamada CTL estrella. CTL estrella es una extensión de CTL, ya que permite que los cuantificadores de trayectoria existencial y paractado se puedan anidar arbitrariamente con operadores temporales lineales tales como el estado siguiente X, y como también puede ser el uso de O, el operador until, que dados los estados, digamos 1 y 2, el estado 12 se cumple en el estado actual o uno posterior, y el estado 1 se tiene que cumplir hasta esa posición. Sintaxis de CTL estrella. En CTL estrella las fórmulas de estado se forman de acuerdo con phi, que puedes tomar los valores de verdadero, de A, como también de phi sub 1 y phi sub 2, o como también de no phi, o como también de sí, que existe alguna trayectoria en la cual sí se cumple, donde A pertenece al conjunto de preposiciones atómicas. Phi sub 1, phi sub 2 son fórmulas de estado, y sí es una fórmula de trayectoria. En CTL estrella las fórmulas de trayectoria se forman de acuerdo con sí, que puede tomar los valores de
phi, psi sub 1 y psi sub 2, relación de C, x sub xc, x sub 1, psi, psi sub 1, u, psi sub 2, donde phi es una fórmula de estado y c, psi sub 1, psi sub 2 son fórmulas de trayectoria. Los cuantificadores de trayectoria y los operadores temporales ya no tienen que alternarse. En CTL estrella podemos definir A de C igual a no E, no C. Ahora tenemos la semántica de CTL estrella. Para un estado S podemos afirmar que A satisface a S si y solo si A pertenece a L de S, siendo este un conjunto de propiedades atómicas que son ciertas en el estado S. Como también tenemos que negación de phi satisfaga a S si y solo si se niegue que phi satisfaga a S. También tenemos que phi sub 1 y phi sub 2 satisfagan a S si y solo si phi sub 1 satisfaga a S y que phi sub 2 satisfaga a S. Y también tenemos que E sub si satisfaga a S si y solo si satisfaga a pi por alguna trayectoria pi desde S. Y para lo que son trayectorias tenemos que podemos afirmar que phi satisface a pi si solo si la trayectoria inicial x sub 0 para la cual se tiene que phi satisfaga a la trayectoria pi sub 0. Tenemos también que phi si sub 1 y si sub 2 satisfagan a pi si solo si sub 1 satisfaga a pi y que si sub 2 satisfaga a pi. Ahora también tenemos que si negación de si satisfaga la trayectoria pi si solo si no satisfaga a pi. Y también se puede afirmar que x si satisfaga a pi si solo si satisfaga una trayectoria desde un estado posterior al inicial en pi. Incorporación de LTL en CTL estrella. Para la fórmula de LTL, si el sistema de transición TS y el estado S, se puede decir que LTL si satisfaga a S, si solo si CTL estrella a sub si satisfaga a S. Y también tenemos que para un sistema de transición LTL de si satisfaga a TS, si solo si CTL estrella a si satisfaga a TS al sistema de transición. CTL estrella es más expresivo que LTL y CTL. Se puede decir que la fórmula FGA no se puede expresar en CTL y que la fórmula AGEFB no se puede expresar en LTL, pero tenemos que la fórmula en CTL estrella phi sea igual a FGA o AGEFB, que sí está en CTL, debido a que CTL estrella engloba a lo que es LTL y CTL, por lo que en CTL estrella se pueden definir fórmulas bien formadas que engloben fórmulas más grandes que en conjuntos más pequeños como LTL o CTL. Bueno, así eso sería todo y culminamos la exposición de CTL y CTL asterisco. Gracias.